Sí, se escucha. Sí, pero Gracias, gracias. A ver, alumnos, a ver, vamos a iniciar las sesiones ya un poco técnicas, ¿no? Las sesiones técnicas del curso. Y habíamos indicado la clase pasada que el proceso logístico, para que tengan una idea, inicia en el pronóstico de la demanda, ¿no? ¿Cuánto es lo que tú vas a predecir o pronosticar? ¿Cuánto va a ser tu consumo de tus clientes? ¿Cuánto es lo que vas a vender? Ya, pero antes de iniciar, tenemos 2 horas esta sesión, vamos a recuperar la clase pasada. La idea del curso son las bases de todas las áreas logísticas para que después ustedes ya lo profundicen, pero tienen que entender por lo menos los conceptos, los tienen que tener claros, la parte técnica y el porqué de las cosas, ¿correcto? Básicamente yo digo las bases generales y ya depende del área en que tú vas a encaminarte, ya vas a profundizar, vas a investigar más al respecto. Cualquier duda me lo hacen saber en el transcurso de la sesión. Vamos a iniciar con el pronóstico de demanda, donde inician todo el proceso logístico. La clase pasada les hablé de la logística, cadena de suministro, entonces vamos a ir armando como una secuencia, simulando cómo sería un proceso logístico, ¿no? Donde vamos a incluir las diversas áreas. Antes que nada, tenemos que definir qué es la demanda. Vamos a leer un poquito y después les voy explicando poco a poco. En el contexto de la serie de tiempo, la demanda se refiere a la cantidad de productos o servicios que los consumidores están dispuestos y son capaces de adquirir en un periodo de tiempo determinado. O sea, la demanda, ¿qué cosa es? Es los productos que los clientes requieren en un rango, en un lapso de tiempo. Eso es lo que es, con eso, ese es el concepto de demanda, ¿ok? La demanda puede variar según diversos factores como estacionalidad, tendencias, cambios en el mercado, precios, entre otros. Claro, tú puedes tener una demanda, por decirlo, el ejemplo que siempre comúnmente vamos a ver en estos casos, ¿no? De los helados. Pues la demanda de helado varía según la estacionalidad, ¿no? O alguna tendencia en la moda también eleva la demanda. Si, por ejemplo, una selección de fútbol clasifica, por ejemplo, a un mundial, la demanda de los pueblos se incrementa, ¿no? O también puede ocurrir factores políticos, factores externos, tal vez el Estado probablemente suspenda proyectos. Hay un micro, por favor, señores, por favor, los micros que estén prendidos, revisen, porque si no, yo me desconcentro. Muchas gracias. Entonces puede ser fuerzas externas, fuerzas políticas. Entonces todo eso afecta al consumo, ¿no? Al consumo de los clientes, básicamente, ¿correcto? Cuando se analiza la demanda en series de tiempo, ¿ok? El objetivo es observar cómo fluctúa la demanda a lo largo del tiempo, ¿ok? Identificando patrones o ciclos y hacer proyecciones para el futuro. Ahora vamos a ver, este es un gráfico convencional de cómo es una demanda. Vemos acá en el tiempo, en el eje de las X y en el eje de la Y es la demanda, que es el consumo, es lo que te compran, es lo que venden, ¿correcto? Entonces, como ya sabemos qué es la demanda, que básicamente es la tendencia, es lo que te va a consumir el cliente, la demanda se divide en 2 tipos, que es la demanda independiente y la demanda dependiente. Ojo con esta parte, porque a raíz de esta parte van a entender todos los sistemas de inventario y van a entender por qué un sistema de inventario usa tal técnica a diferencia de otro, ¿no? Ahí vamos, cuando veamos los sistemas de inventario, sistemas de revisión continua, revisión periódica, los just in time van a entender. Por eso tenemos que dejar claro qué es la demanda independiente. O sea, son 2 tipos de demanda, dependiente e independiente. La independiente. Esta demanda está influenciada por factores externos, sujeta a las del mercado y debe ser pronosticada. Es la tendencia, lo que te va a consumir. O sea, es el producto terminado, ¿no? Las fuerzas externas es el mercado, son los clientes. Entonces, ellos van a consumirte el producto terminado, ¿correcto? Esa demanda, como su nombre lo dice, debe ser pronosticada, ¿ok? Entonces, en este tipo de demanda se usa una filosofía del reabastecimiento, ¿correcto? Es decir, cada vez que te hacen un consumo alimentario se agota, automáticamente, como ya hemos usado el método de pronóstico, ya sabemos con qué stock vamos a reponer, ¿correcto? La demanda independiente, como les dije, se refiere a productos y bienes cuya cantidad demandada no depende de otros productos. Por ejemplo, acá tenemos el auto rojo. Este es el producto final, no depende de otros productos, ¿correcto? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso con la demanda dependiente.
Y acá tenemos la demanda dependiente, que a diferencia de la independiente, esta sí depende de otros factores, ¿no? Está relacionada, esta demanda depende de un nivel superior. Por ejemplo, veíamos en la demanda independiente el auto rojo, que es producto terminado, pero la dependiente, ¿qué cosa vendría a ser? Las partes en proceso. Entonces tenemos el motor, por ejemplo, el auto está compuesto de un motor, de una carrocería, de 4 ruedas, de 2 puertas, de 4 espejos. Este bloque de elementos, estos pertenecen a la demanda dependiente. ¿Por qué? Porque depende del auto. ¿Ok? Esa es la diferencia. Demanda de independientes, el auto rojo, que solo depende a las fluctuaciones del mercado, pero la demanda dependiente depende de del auto en sí, los autos que te van a comprar, los autos requeridos por tu cliente, ¿correcto? Acá se incluyen productos en proceso y materias primas. Entonces, estamos claros. Demanda dependiente, independiente, perdón, productos terminados, demanda dependiente, productos en proceso, materias primas. La demanda dependiente, como su nombre lo dice, depende del producto final, en este ejemplo es el auto, para que lo tengan claro, y la demanda independiente depende de qué? De los factores externos del mercado. Estamos claros, ¿ok? Seguimos. Entonces tenemos un cuadro de las dos demandas, la independiente versus la dependiente, ¿no? Vemos acá el consumo de la demanda, ¿ok? Tus ventas, el consumo de tus ventas versus la línea de tiempo. Entonces acá vemos que esta demanda se predice. Acá es el producto terminado. Imagínense que esto es una distribuidora, que esto es un retail, ¿correcto? Que es el producto terminado que tú estás vendiendo, ¿correcto? Y acá, en cambio, que en la demanda independiente, como son productos en proceso, como son materias primas, ya sabe el auto, por ejemplo, acá, la planta de producción ya sabe cuántos autos va a producir. Entonces, la producción es en lote. Entonces, por eso el gráfico es ordenado. Ellos tienen una producción en lote de cada cierto en cada cierto tiempo, en cada semana, en cada mes, lo que fuere. Entonces, por eso los gráficos son de forma constante. Entonces, estas son las dos diferencias. Acá, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar este pronóstico. ¿Por qué? Porque la demanda independiente debe ser pronosticada, ¿correcto? Nosotros vamos a estudiar acá. Y acá, ingeniero Ricardo, acá el inventario que se estudia acá está más enfocado a los inventarios de producción, a los sistemas MRP, a los sistemas MPS, que no lo vamos a ver en este curso por temas de tiempo, porque como les repito, está un poquito más enfocado en el tema, lo vamos a revisar tal vez muy ligeramente, pero lo que vamos a enfrentarnos va a ser esto que normalmente es el día a día. Para que entiendan un poco todo el escenario, es como que nosotros vamos a administrar una tienda de producto terminado de una ferretería, puede ser una bodega, puede ser productos farmacéuticos, cualquier cosa que tiene un consumo masivo, ¿ok? Seguimos. Entonces, ya definimos lo que era la demanda y hemos visto los dos tipos de demanda. Ahora que vamos a definir el pronóstico de la demanda, ¿ok? ¿Qué es el pronóstico de la demanda? A ver, veamos. Es la estimación cuantitativa de la cantidad de un producto, correcto, vas a estimar el número exacto del producto o servicio que se espera vender en un periodo futuro específico, ya lo habíamos visto, correcto. Estos pronósticos son la base para tomar decisiones estratégicas. ¿Cómo? Gracias al pronóstico. Cuando tienes un buen pronóstico, cuando vas a predecir lo que tu cliente va a necesitar, va a querer, va a solicitar, puedes tomar decisiones. Claro, si ya sabes, oye, el cliente me va a pedir 100,000 bicicletas, me va a pedir 200 smartphones, lo que fuere, tú puedes tomar decisiones. Por ejemplo, en cómo producción, porque ya sabe, en el ejemplo el auto, producción ya sabe lo que vas a solicitar, entonces va a organizar su producción para que sus niveles sean los necesarios. Entonces tiene que ya coordinar con sus máquinas, coordinar con sus equipos, ¿no? Con las materias primas, con los insumos, tiene que hacer toda su planificación estratégica porque ya sabe la cantidad que tiene que producir. Eso y obviamente ya se adelantan a la jugada, ¿no? Inventarios. Okay. Establecer niveles óptimos de inventario para evitar rotura de stock o exceso de inventario. Claro, ya tienes el pronóstico. Cuando ya tú tienes un buen pronóstico, estás evitando, o sea, esto es una técnica estadística, entonces no vas a solicitar inventario de más,
porque tu stock, ¿no? Tu stock va a estar sincerado y ya como ha pasado como les repito, por varias técnicas estadísticas, vas a tener el stock justo y necesario para satisfacer esa demanda y no para generarte sobrestock en tu almacén. Distribución. Planificar la distribución de productos de los canales de ventas. Ya, lógico, si ya sabes, por ejemplo, el jefe de distribución que vas a vender, por ejemplo, 100.000 motos, él ya hace su planificación, ¿no? A nivel, como les vuelvo a repetir, a nivel de equipo, a nivel logística, a nivel de infraestructura, porque sabe que todo ese año, ¿qué es lo que va a hacer? Va a administrar, va a gestionar una distribución de esas 200.000 motos. Entonces ya es importante ya saber, por eso es importante el pronóstico. Marketing, desarrollar estrategias de marketing y promociones. Claro, de acuerdo, como ya sabes tú cuánto es lo que el cliente va a solicitar, haces tu estrategia de marketing para poder lograr, ¿no? Para poder lograr concretar todas esas ventas. Entonces, por eso, cuando hay, por ejemplo, en Lima, ¿no? Hay muchas promociones, por ejemplo, de las pollerías, de ciertos restaurantes, es porque ya tienen un stock que lo tienen que consumir, porque el pronóstico le dijo, vas a vender 300.000 pollos, por decirlo así, 300.000 cuartos de pollo, acá que son. Entonces, el área de marketing tiene que hacer estrategias para que, para que se logre, ¿no? Para que se logre consumir esa cantidad que ya habías pronosticado. Entonces, por eso es importante tu pronóstico, ¿ok? A ver, importancia, ya lo hemos visto, que era optimización de inventario, tener la cantidad exacta para no caer en la rotura de stock. Siempre este tema de la rotura de stock lo van a ver hasta el cansancio cuando estén en logística. La buena gestión de logística es optimizar el inventario y evitar las roturas, ¿ok? Entonces, no puedes perder ventas por falta de stock, ¿sí? Porque ahí levantan o se prenden las alarmas y vienen los problemas. ¿Y quién no solicitó el stock? En muchas empresas lo hacen el almacén, en otros el área de compras, el otro el área de PCP o planificación. Entonces, es muy importante tener el stock necesario para no perder la venta. A eso se refiere. Planificación de producción, conocer la demanda futura, ya lo hemos visto, si ya sabes la demanda futura, vas a hacer tus líneas de producción para optimizar tus recursos y evitar cuellos de botella, que por ende el cuello de botella, ¿ok? Cuando ya estás organizado, cuando has hecho todo tu plan de producción, el cuello de botella va, ¿qué cosa? Lo tienes que minimizar para que no haya retrasos y puedas satisfacer tus entregas, ¿correcto? Mejor la satisfacción del cliente. Claro, obviamente el cliente siempre va a tener la disponibilidad, que es lo que quiere, ¿no? Si tú te haces un buen pronóstico y el cliente siempre te va a buscar por ese producto, como tu pronóstico ya esté sincerado, entonces el cliente lo vas a satisfacer y entonces te va a calificar muy favorablemente. Entonces, eso en tu indicador va a ser una mejora de satisfacción del cliente alta, ¿ok? Optimización de la logística y de transporte. Al conocer la demanda futura, las empresas pueden optimizar rutas, reducir costos de envío y mejorar los tiempos de entrega, lo que les expliqué, y tomar todo tipo de decisiones estratégicas, porque ya sabes cuál es el resultado final, vas a analizar las tendencias del mercado, te anticipas, ¿no? Te anticipas, por ejemplo, si tienes, como siempre lo digo, ¿no? Cuando hay el cambio de estaciones de invierno, invierno a verano, verano a invierno, ¿no? Entonces ya tú ya con el número de tu pronóstico, aparte tú ya tienes ese número de pronóstico, ¿no? De tu prenda de ropa que vas a vender, entonces tú tomas una decisión, pero también tienes que incluir tu experiencia, de tendencias, como dice, tendencias del mercado, para que con ese número tal vez le sumes un stock de seguridad, ¿no? Y puedas, ¿qué cosa? Volvemos a lo mismo, evitar perder ventas por falta de stock. De eso se trata todo esto, ¿ok? Seguimos. Entonces ya hemos hablado un poco de la demanda, del demanda independiente, demanda dependiente. Nosotros vamos a estudiar la demanda independiente que está relacionada con los pronósticos. Espero que se esté entendiendo todo el bosque. Esa es la idea, ¿no? Y vamos a ver los tipos de pronóstico de demanda, ¿ok? Vamos a ver qué tipos tenemos. Entonces, tenemos dos tipos. Los cualitativos, ¿ok? Que está basado en opiniones, como dice acá, en encuestas, experiencia de otros agentes que ya saben del rubro, grupos focales, ¿ok? Y los cuantitativos, donde acá sí usas las técnicas matemáticas, ¿ok? Dentro de los cuantitativos, usas los datos históricos con técnicas estadísticas matemáticas, existen dos, los métodos de serie de tiempo y métodos de causalidad, ¿ok? Dentro de los métodos de serie de tiempo, ahorita lo vamos a ver, hay varios métodos, promedio móvil, suavizamiento exponencial, promedio móvil temporado,
hay métodos de pronóstico estacionales, hay varios métodos. Nosotros vamos a ver el promedio móvil, que es el más simple, el promedio móvil simple, para que tengan una idea cómo se va manejando. Y los métodos de causalidad, que básicamente consiste en, tú tienes una base de datos donde hay varias variables, ¿correcto? Y con esas bases, con esas variables, tú vas a pronosticar tus ventas futuro. Esto es lo que normalmente acá se usa el famoso, se han escuchado hablar, los modelos predictivos, donde se usa el famoso machine learning, ¿ok? Entonces, para que no se mareen, para los pronósticos de demanda son cualitativos y cuantitativos. Entonces, ahorita vamos a ejemplificar todo esto. Vamos a acá a agrandar. Métodos cualitativos. A ver, acá normalmente hay 5 técnicas, ¿correcto? La primera técnica, como le dije, son subjetivas, ¿ok? A base de estimaciones y opiniones. Acá no hay cálculos, por eso son cualitativos. Entonces, por ejemplo, el primer método es las técnicas acumulativas, ¿no? Que básicamente, acá donde tú reúnes a un grupo de agentes, ¿no? O de colaboradores, ¿no? Que por ejemplo son los vendedores, reúnes a un equipo de ventas y pides tus opiniones, ¿no? Tus opiniones, por ejemplo, estás en una zona donde vas a promocionar, digamos, una galleta, un determinado producto como galletas, entonces reúnes a un grupo de vendedores, les pides su opinión y en base a esa opinión emites o sacas tu pronóstico, ¿correcto? De ahí tienes investigación de mercados, ¿correcto? Se establece este pronóstico en forma de encuestas, en entrevistas, ¿correcto? Cuando tú, por ejemplo, has comprado en alguna página, en una red, siempre te sale una encuesta, ¿no? ¿Qué producto quisieras tú ya? Todas esas encuestas, todos esos formularios, todo eso se llama investigación de mercado, recopilan información, recopilan data de todos los consumidores y en base a eso hacen su proyección para saber cuánto va a ser su pronóstico, ¿correcto? Entonces ya tenemos investigación de mercado. Tenemos grupos de consenso. Acá, en este método, se juntan a varios agentes, a varios colaboradores de diferentes cargos. Pueden ser ejecutivos, vendedores, clientes, y se promueve una discusión donde cada uno tiene su opinión de un determinado producto, cuánto es lo que cuánto es la cantidad que vamos a vender en un determinado tiempo. Tenemos también otro método, la analogía histórica. Esto es, por ejemplo, cuando tú no tienes información histórica de algo. Le voy a poner un ejemplo. Es como que Jorge quiera promocionar una gaseosa, digamos, de una fruta de acá, de sandía, una fruta del Perú, y no hay gaseosa de sandía. Entonces, Jorge no sabe si ese jugo o esa gaseosa de sandía se va a vender. No lo sabe. Pero ¿qué hace Jorge? Jorge va a otros países y averigua, por ejemplo, que en Honduras hay el mismo producto. Entonces, lo que hace Jorge es captura esa opinión, ve esa información de esa experiencia en Honduras y la proyecta. Y con esa información hace su proyección y hace su pronóstico acá en el Perú. Por eso se llama analogía histórica, ¿correcto? Y el último método, el más conocido, que es el método de Delfos, donde se reúnen a expertos en el tema, hay un moderador y se les da un cuestionario, ¿correcto? Después este cuestionario lo analizan, revisan la información, se les vuelve a enviar otro cuestionario con otras preguntas y en base a 2 o a 3 rondas de cuestionarios se emite el pronóstico final. ¿Correcto estamos? Entonces, estos serían los métodos cualitativos. Entonces, recapitulando para que no se me mareen. Demanda, tipos de demanda independiente, pronóstico demanda, tipo de pronóstico, cualitativos, cuantitativos. Cualitativos son estos de acá, los pueden revisar, este material después ustedes lo revisan, si tienen información pueden ir hasta al mismo YouTube, al mismo Google, inteligencia artificial, y van desmenuzando la información sí, según como ustedes lo desean. Y acá vamos a ver ahora cuantitativos, ¿ok? Los métodos cuantitativos. En este método de acá vamos, esta información está bajada del libro de Chase y Jacobs, que se los voy a recomendar, que es un libro muy bueno en lo que es administración de operaciones, y lo tengo acá, se los voy a pasar por el WhatsApp, tengo el libro en el PDF, se los voy a pasar para que, es un libro, bueno, son como 500, 600 hojas, pero excelente para entender, tienes ejemplos prácticos, todo, y es la base.
Y toda esta teoría, en la mayoría de mis cursos, me baso en el libro de Chase, ¿ok? Entonces, y el libro de Chase, este, es muy didáctico porque hay otro libro más complejo, pero bueno, volvamos acá. Entonces tenemos en métodos cuantitativos, tenemos por ejemplo los promedios simples, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial. Estos métodos ya son matemáticos. Nosotros vamos a enseñarles en esta sesión el método más simple, que es el promedio móvil simple, para que entiendan, ¿correcto? Cómo funciona esto de los pronósticos, ¿ok? Hay métodos más complejos, pero no, mire, para que tengan una idea, o sea, un buen curso solo de pronósticos te puede durar 1 o 2 meses, o sea, acá estoy haciendo que en menos en minutos que puedan entender la figura, ¿ok? Entonces, vamos a analizar el promedio móvil simple como método cuantitativo. Y también vamos a ver un ejemplo de métodos cuantitativos también de causalidad, donde acá se hacen las curvas de regresión. Acá se usan modelos también para hacer pronósticos de modelos econométricos y el análisis de regresión, que básicamente es cuando tienes dos datos de dos variables, ves cómo la tendencia, cómo es su tendencia, su comportamiento. Una vez que tienes estos puntos, elaboras una ecuación, ¿no? Normalmente este modelo es simple, que es la ecuación de la línea recta, y esa ecuación te sirve a ti como una calculadora donde pones datos y puedes pronosticar. Eso también lo vamos a ver, pero rápidamente. Entonces, antes de analizar el método del promedio móvil, tenemos que hablar un poquito del componente de la demanda. ¿Cómo se compone la demanda? ¿Ok? Que es importante, ¿no? Por ejemplo, esta es la curva de la demanda y esta demanda se disgrega en todas estas líneas. Entonces, estas líneas significa algo. Por ejemplo, esta curva, que es la demanda de cualquier producto, se descompone en varios componentes, y esta es la demanda promedio. La demanda promedio, simplemente como su nombre lo dice, acá está la demanda promedio, que es el nivel, es una línea horizontal, ¿no? Es una línea que básicamente es el promedio de todos estos puntos, lanzas tu línea, ¿correcto? La tendencia, esta es la dirección donde va la curva. Por ejemplo, acá vemos que la curva está yendo como un poquito más arriba, ¿no? Esta es la línea de tendencia. Esto lo podemos ver ahorita más en un ejemplo más grande. Los componentes estacionales, ¿ok? Los componentes estacionales, que es el patrón de tendencia, ¿ok? Que son estos picos. Esto puede ser, como les digo, o sea, esto puede ser por fluctuaciones, por ejemplo, el ejemplo de los helados, ¿no? Por ejemplo, estamos en enero, en octubre, ¿no? Que es que todavía hace un poco de frío, estamos llegando a diciembre y lanzan los picos. Entonces ya empieza a crecer la demanda, a eso se refieren. Los componentes cíclicos, estos son periodos de tiempos largos. Por ejemplo, si tú tienes una demanda que estás fabricando, digamos, estructuras para proyectos de electrificación, la electrificación rural está fabricando estructuras y, por ejemplo, el gobierno dice, suspende los proyectos, entonces se corta el ciclo, ¿no? Entonces va a bajar la demanda. Entonces, los ciclos son, como su nombre lo dice, son momentos dentro de toda tu curva de demanda donde tú lo puedes visualizar correctamente, ¿no? Pero se deben a ciertos factores políticos externos, puede ser una guerra, lo que pasó en el COVID, etcétera, etcétera. Y tenemos, estos son los ciclos, acá está el dibujo, y tenemos la variación aleatoria, que son estas pequeñas fluctuaciones. Estas fluctuaciones son impredecibles, no tienen incluso explicación. Es, por ejemplo, cuando te imagina que tú tienes una panadería y un día vendes 100 panes, al día siguiente vendes 80, después vendes 110, entonces siempre va a haber una variación que tú no vas a poder entender, por eso dice, son fluctuaciones impredecibles por eventos aleatorios, pero son fluctuaciones pequeñas, ¿ok? Entonces, este es el gráfico para que lo tengan más claro. Este es una curva de demanda, que es la de color azul. Estos son los picos estacionales. Por ejemplo, acá acuérdense del helado, ¿correcto? La tendencia, el componente de tendencia es la línea roja, media rosada, donde la demanda es ascendente, ¿ok? La línea amarilla es el promedio, el nivel de demanda, el promedio, y estos en círculos de acá son los ciclos, en este ejemplo. Entonces, así tú tienes que analizar la demanda. Quiero que entiendan que cuando entiendes los conceptos de demanda, no es que tú cuando llegues a una empresa y tú vas a diseñar estas curvas, no, eso ya lo dan los software. Hay software de simulaciones de demanda. Tú, lo que tú tienes que entender que acá
te voy a explicar cómo tú tienes que leer esa información para que no te asustes y veas muchas líneas. Oye, ¿qué es esto? Entonces, esa es la idea, pero no es que tú vas a hacer los pronósticos. Muchas veces ya el software te da los pronósticos, pero si tú no sabes ni siquiera qué es un pronóstico, ni qué es una tendencia, qué es una estación, un pico, no vas a estar perdido, ¿ok? Entonces, para seguir con el tema de pronósticos de demanda, hay un tema importante, que son los errores. ¿Y qué es el error? El error es el indicador, ¿no? Que te va a determinar si tu pronóstico ha sido bueno o ha sido malo, ¿ok? Entonces, es importante, y acá donde la mayoría de gente un poquito se marea, es importante estudiar los errores de pronóstico. Entonces, vamos recapitulando. Ya hablamos de la demanda, ya hablamos los tipos de demanda. Entonces, el pronóstico de demanda, ¿no? El pronóstico de demanda por el método promedio móvil, que ahorita lo vamos a ver, cada pronóstico te va a botar un error, ¿ok? Y el error es lo que determina la calidad de tu modelo. Si tu error es mínimo o está dentro de los parámetros que se considera un buen error, puedes predecir tu demanda, ¿ok? Entonces vamos a estudiarlo para ver a qué se refieren. Cuando realizamos un pronóstico, estamos tratando de predecir un valor futuro. Eso creo que lo tenemos claro. Sin embargo, es casi seguro que nuestro pronóstico no sea exactamente igual al valor real que ocurrirá. Lógico, porque es un pronóstico, o sea, tú no sabes, solamente Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿correcto? Va a haber variación. O sea, tú dices, voy a vender 100 y no vendiste 100, vendiste 60. Ahí se forma un error. La diferencia entre el valor que pronosticamos, en lo que tú crees, según tu técnica matemática o tu técnica cualitativa, porque la técnica cualitativa ya lo hemos visto, existe, no es invento mío, eso existe. La diferencia de lo que hemos pronosticado y el valor real, lo que sucedió en la realidad, que sucede se conoce como error de pronóstico. ¿Ok? Eso ténganlo claro. Y les he puesto un ejemplo simple. Si tú pensabas vender 100 bicicletas, ¿no? Pero realmente vendiste 800, tu error de pronóstico fue 200. Tuvimos un exceso de inventario de 200 bicicletas, ¿ok? En pocas palabras, dejaste de vender 200 bicicletas, porque tú dijiste, voy a vender 1000, pero solo vendiste 800. Y viceversa. Si tu pronóstico dijiste, voy a vender 800 bicicletas y tuviste pedido por 1000 bicicletas y no tuviste ese stock, en este ejemplo, acá esta es la rotura de stock, ¿ok? Entonces, tuviste desabastecidos por 200 bicicletas. Entonces, dejaste de ganar 200 bicicletas, ¿no? De dinero, ¿no? O sea, al cambio, a tu empresa, ¿no? El negocio. Entonces, ese es lo básico para entender todos los tipos de errores que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante medir el error? Evaluar la precisión de nuestro modelo, ¿ok? Mejorar futuros pronósticos, tomar mejores decisiones. Básicamente, cuando tú ya sabes el error, una vez que tienes el error, muy al margen de saber la calidad de tu modelo, tú esto lo vas mejorando en el tiempo, vas afinando las variables de tu modelo, pero eso es un poquito más adelantado. Pero lo más importante es que el error te da pronósticos precisos y cuando te da pronósticos precisos vas a tomar mejores decisiones. Es muy importante. Prácticamente, les vuelvo a repetir para que ya se les quede grabado, el error determina la calidad de tu pronóstico. ¿Ok? Eso tenga en mente. El error es importantísimo para medir que tu pronóstico pueda, o mejor dicho, que tu modelo de pronóstico haga muy buenas proyecciones para no sobreestoquearte y para, que habíamos dicho, para evitar pérdidas de ventas porque no hiciste un mal pronóstico, como el ejemplo. Dije que iba a vender 1000 o 800 y en realidad tuve órdenes de compra por 1000 bicicletas. Entonces perdí esas 200, ¿ok? Por eso es importante. Entonces vamos a ubicarnos. Habíamos visto que el método cuantitativo, ¿no? Cuantitativo tenía 3 tipos de técnicas, ¿ok? Que era el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavizamiento exponencial, o suavización o suavizamiento. En algunos libros dicen suavizamiento, otros suavización exponencial. Nosotros por temas de tiempo solamente les voy a enseñar el promedio móvil simple, ¿ok? Estos tres, cada técnica normalmente tiene 5 tipos de errores. El promedio móvil simple tiene 5 tipos de errores,
el promedio móvil ponderado tiene los mismos 5 tipos de errores y el suavizamiento exponencial tiene 5 tipos de errores. Cada error tiene un resultado. Entonces, el primer error es el CFE o el sesgo. El segundo es el EDMA, la media acumulada, desviación media absoluta, perdón. El error cuadrático medio, SM. El famoso MAPE, este es el que más se usa, muchos determinan su calidad de pronóstico en varios libros, van a ver varios libros, varios autores, varios webinars, van a ver que muchos se enfocan solo en el MAPE, que es el error porcentual medio absoluto, ahorita lo vamos a ver, y la señal de rastreo, que lo he visto en algunos libros, pero también les sirve como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir para que no se mareen? Que si tú le dices, yo le hice caso al ingeniero Ricardo y he elaborado un pronóstico de demanda con promedio móvil simple, ¿ok? Entonces, si has elaborado este pronóstico con promedio móvil simple, que ahorita te voy a enseñar, tienes que también decirme estos errores. Porque al final lo que tú vas a hacer es comparar todos estos errores por cada tipo de modelo. Y el modelo que tenga el mejor error o la menor cantidad de errores, ese es el modelo que tú vas a escoger. Repito de nuevo, para que quede claro, porque acá a veces se confunde. Voy a repetir de nuevo. Acá, en esta sesión, hemos visto 3 modelos, que es el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial. Nosotros vamos a enfocarnos en el promedio móvil simple. Cada técnica de pronóstico tiene 5 tipos de errores, ¿ok? Entonces vamos a hallar 5 errores para el promedio simple, que son estos de acá, 5 para el promedio móvil ponderado y 5 para el suavizamiento exponencial. ¿Por qué vamos a hallar los 5? Porque una vez que terminemos de hallar los 5, vamos a comparar los errores. En pocas palabras, vamos a comparar 5, 15 tipos de errores. Cada uno tiene sus 5 errores. La técnica que tenga menos error, ahorita los vamos a ver para que me entiendan lo que les digo, es la técnica donde tú vas a escoger tu modelo de pronóstico. Normalmente, cuando tú tienes los datos, vas probando con varios tipos de pronóstico. ¿Y con cuál te quedas? Con que tiene el menor error. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, a ver, vamos a ver. Esto sí se los voy a dar de forma muy académica para que entiendan los tipos de errores y no estén, tienen que tenerlo claro. Vamos a verlo de esta forma. Voy a ponerles un ejemplo muy simple, le voy a poner, y después les voy a dar la definición técnica. Porque si empiezo por la definición técnica, a veces se confunde. Entonces, empecemos con la suma acumulada de errores, o el SFE, el sesgo, el primer tipo de error. Vamos a suponer que acá tenemos tres tandas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un frasco con caramelos y tú vas a adivinar, ¿no? ¿Cuántos caramelos hay en el frasco por cada turno? Entonces, por ejemplo, el primer turno, tú dijiste que había 10 caramelos, ¿no? O perdón, tu pronóstico fue 8 caramelos, pero hubo 10, ¿ok? En el segundo, tú dijiste que tu pronóstico habían 6 caramelos, pero habían 5 realmente. Y en el último intento, tú dijiste que habían 4, pero realmente hubo 9. Entonces, ¿cómo es este método CFE? Tú tienes que restar la demanda real, en este ejemplo, cuántos caramelos hubo, versus lo que tú hiciste, tu pronóstico, tu adivinanza. En pocas palabras, hubo 10 caramelos, tú dijiste 8. Hubo 5 caramelos, tú dijiste 6. Hubo 9 caramelos, pero tú dijiste 4. 10 menos 8 es 2. 5 menos 6, menos 1. 9 menos 4, 5. Acá faltaron 2 caramelos. Acá sobró un caramelo. Y acá faltó 5 caramelos para que adivines. El CF, ¿en qué consiste? En la suma de estas diferencias. 2 menos 1, 1 más 5, 6. Ese es el CFE. ¿Ok? Sumar y restar. Entonces, es simplemente la diferencia de la demanda versus, ¿no? Versus tu pronóstico o lo que has adivinado, ¿no? En todos los casos y lo sumas. Entonces, ¿cuál es la definición técnica?
El CFE nos indica que si, perdón, primero la definición, en rojo es la definición simple para que se entienda. Imagínate que cada vez que te equivocas al adivinar cuántos caramelos hay en un frasco, anotas cuántos caramelos te faltaron o te sobraron. Acá está. Acá me faltó 2, me sobró 1, me faltó 5. El CFE es la suma de todas esas anotaciones. Claro, ese es el primer error. Y la explicación técnica es, el CFE nos indica si nuestro modelo tiende a sobreestimar o a subestimar los valores. Si te faltan valores o si has sobreestimado el pronóstico o lo has subestimado, ¿ok? Si la CFE es positiva, significa que en promedio nuestros pronósticos fueron menores que los valores reales, subestimación o desabasto. Y si el CFE es negativo, ¿qué significa? Que en promedio nuestros pronósticos fueron mayores que los valores reales, o sea, te sobró inventario, acá te sobró -1. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió claro este ejemplo? Porque con este ejemplo, a raíz de este ejemplo, se engrana todo. ¿Está claro? Claro, muy claro. Seguimos. Perfecto. El otro tipo de error es la desviación media absoluta. Ojo que estamos viendo todos los tipos de errores. Vamos a ver todos los tipos de errores. Acá vamos a usar la misma tabla. ¿Qué nos va a permitir hallar este error? En el juego de los caramelos, no te importa si adivinaste una cantidad de más o de menos, sino solo por cuánto te equivocaste en promedio. Esa es la DMA. ¿Por cuánto me equivoqué para acertar, ¿no? Para acertar el pronóstico. Entonces, es el mismo ejemplo. 10 que fue en el frasco, adiviné 8, la diferencia es 2. Solo que acá, ¿qué hacemos? Lo llevamos al valor absoluto. Esa es la diferencia. O sea, ¿es lo mismo acá? Sí. ¿Es lo mismo acá, ingeniero Ricardo? Sí, es lo mismo acá. Solo que acá lo llevas al valor absoluto. ¿Y qué lo hace? Lo sumas y lo divides entre los 3 turnos, ¿no? ¿No? O las 3 tandas del caso. Entonces sería 8 entre 3, ¿no? 2.67, ese es tu DMA. Así de simple, para que entiendan, o sea, porque yo les puedo decir teóricamente es el DMA, pero tienen que entender por qué, de qué consiste. Toma el valor absoluto de cada error, se eliminan los signos negativos y positivos y se calcula un buen indicador de error de promedio por periodo. Esta medida es popular porque es fácil de entender y proporciona un buen indicador de la exactitud de pronóstico. Entonces, esta medida que te dice por cuánto te equivocaste en promedio. O sea, en promedio yo he tenido una equivocación de 2.67 caramelos. Eso es lo que te quiere decir. Seguimos. Tercer tipo de error. Error cuadrático medio, SM, también muy usado. Usemos la misma tabla, es la misma, nos habíamos quedado en desviación absoluta, ¿no? O valor absoluto, pero acá, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado. O sea, el valor absoluto lo elevamos al cuadrado. Sería 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25. Lo sumamos 30 y lo dividimos, ¿no? Entre los números de intentos. En este caso, sería 10. Entonces, acá tu SM es 10. Así se halla. ¿Y qué significa? En el juego de los caramelos, si te equivocas por mucho, el SM lo notará más que si te equivocas por poquitos. Mira, qué interesante. Es como si los errores grandes contaran más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición técnica? Es una medida de variabilidad de los errores alrededor de la media. O sea, cuánto se desvían los errores de acuerdo al promedio. Un CSM bajo indica que los errores son generalmente pequeños y que el modelo está haciendo predicciones bastante precisas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos si este SM es alto o bajo? Tenemos que compararlo con otros, ¿no? Con otros tipos de modelos para ver cómo, ¿te acuerdas que le dije? Con otro tipo de pronósticos, ¿no? Por ejemplo, a ver si como el que tenga el SM menor es el que vale. ¿Ok? Pero quédense con esto, que esto es lo más importante. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se halla el SM? ¿Ok? El otro error, el error porcentual medio absoluto del MAPE. Esto de acá lo van a ver en miles de fórmulas, lo van a ver en todos lados. ¿Y qué significa? A ver, dice, si en el juego de los caramelos quieres saber qué tan bien adivinaste en porcentaje, ese es el MAPE. Por ejemplo, si el frasco tiene 100 caramelos, miren, y te equivocaste por 10, tu MAPE sería el 10%. Así se lee esto, así es el MAPE. Entonces, usamos la misma tabla y acá, ¿qué es lo que hacemos? Acá habíamos hallado el valor absoluto, lo elevamos al cuadrado y hallamos el porcentaje. ¿Cómo es el porcentaje? Simplemente dividimos el valor absoluto, el inicial, ¿no? El valor absoluto entre la demanda, ¿ok? Y sería 20%, ¿ok? Entre
Y entre el número de, no, está bien, sería 20% acá, 20% en el segundo intento, 56. Sumamos todos y lo dividimos entre los intentos, entre 3 sería 32%, un MAPE 32%. Un tip en general, si tu MAPE es menor de 35%, es buen MAPE. ¿Ok? Acuérdense eso hasta el final de sus carreras. Cuando tú tienes un MAPE menos de 35%, en cualquier caso, cuando ya te dediques a esto, cuando ya investigues más, cuando tengas más destreza, empiezas a hacer más técnicas, más estadística, es un buen indicador que tu modelo es muy bueno. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de proseguir. Tienen que forzosamente todos los 79 alumnos de acá, forzosamente meterse en un curso de estadística descriptiva, sí o sí. Si no, se van a perder. Yo sé que algunos deben saber. Tienes que saber la descriptiva de las variancias, de los promedios, de la moda, de las medianas, de los cuartiles, de los percentiles, las tablas, blogspot, histogramas, distribuciones normales, ¿no? Tienen que saber eso, sí o sí. Ahora hay muchas herramientas, hasta hay cursos en YouTube hasta gratis. Y después de la estadística descriptiva, tienen que estudiar la estadística, la inferencia estadística, donde ya vienen las probabilidades. ¿Por qué, ingeniero Ricardo? Porque todo es en base a estadística. Si no sabes estadística, no vas a entender muchas de las cosas. Yo asumo, no sé el nivel de ustedes, pero me imagino, asumo que hay gente que quiere entrar a la logística todo y no tiene por qué saber estadística, obviamente. Pero así como el Power BI, lo que les dije, y así como aprenden su inglés, todo, la estadística, tienen que estudiar un curso de estadística básico, porque todos los lenguajes, cuando usen los simuladores para hallarse inventarios, pronóstico de demanda, todo es a base de estadística. Cierro paréntesis y sigo. Y el último error de pronóstico es la señal de rastreo. ¿Ok? Este simple nos ayuda a identificar, a ver, ¿qué dice acá? Una señal de rastreo, en este ejemplo salió 2.25, la fórmula es CFE entre DMA, 2.25. A ver, ¿qué significa? Que la suma de los errores está siendo positiva. Cuando es positiva, indica que varias veces pronosticaste menos de lo que realmente necesitaba. Eso es lo que significa. Y si es negativa, todo lo contrario. Una buena señal de rastreo tiene que estar entre -4 y +4 para que sea aceptable. Entonces, voy a proyectar ahorita el Excel. Voy a proyectar un Excel para ver rápidamente cómo funciona el promedio móvil. Vamos a ver. Para que me entiendan. A ver, ¿se ve el Excel, chicos? ¿Se logra ver? A ver, ya, perfecto. Ya, ok. Entonces, ¿cómo es? Vamos a, este Excel después se los voy a dar a ustedes. Vamos a calcular un pronóstico de demanda. A ver, vamos a suponer, vamos a ver acá. Vamos a ponerlo acá. A ver. Tengo esta base de datos, tengo la demanda histórica, ¿no? Estas son las ventas que he tenido el 2014, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y estas son las ventas de enero a diciembre, ¿ok? Entonces yo te voy a preguntar, necesito que me hagas el pronóstico, hazme un pronóstico de demanda, por el método promedio simple, ¿no? Porque quiero pronosticar mi demanda del 2016. ¿Cómo es el método? Acá está el método. Es una fórmula. Suma de las últimas n demandas entre n, ¿no? ¿Qué significa esto? A ver. Un ratito. Ya. Como es un promedio móvil simple, perdón un ratito, no se tiene esto ahí. En este caso, es un promedio simple de 4 periodos. Pueden ser los periodos, así es la forma. Puede ser un periodo, 2 periodos, 3 periodos. ¿Qué significa 4 periodos, ingeniero Ricardo? 4 periodos es que si yo quiero pronosticar
la demanda de enero del 2016, tengo que contar los periodos de acá. Uy, no jala qué raro. No jala, no jala mi fórmula. A ver. Ah, acá se ve, medio raro que debe ser porque está conectado con el Meet. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me pongo acá, a ver, voy a sacar este acá un ratito. Se ve, ya. Me pongo a la par de enero del 2016 que quiero pronosticar y tengo que contar, ¿no?, las 4N últimas demandas. N es el número de periodos. Entonces, en este caso sería 8.000, sería diciembre, noviembre, octubre, septiembre del 2014. ¿Por qué, ingeniero Ricardo? Porque estoy en enero, ¿ok? Estoy en enero. Y si fuera en febrero, tendría que tomar las 4 últimas demandas anteriores y acá se incluiría la de enero del 2015. Y así sucesivamente. El método es simple. Vamos tomando las 4 últimas, hasta llegar hasta diciembre del 2016, donde se tomaría la demanda de agosto, no sé por qué, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ¿ok? Y estos serían los resultados, ¿ok? No sé por qué razón no se ve, no, la fórmula no se capta bien. Creo que eso creo cuando está con el MIT, me parece. Pero esa es la idea. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió, no? Vas captando según los 4N últimos periodos, lo vas captando y lo vas bajando, ¿no? Los anteriores, te pones a la par al mes que vas a pronosticar, te pones a la par y vas sumando el promedio de las últimas demandas y lo vas rastreando con el Excel. Esto se los voy a dar a ustedes para que lo tengan y lo revisen. En este Excel tengo, bueno, había hecho los errores, había hecho el método del promedio móvil ponderado para que lo revisen y el suavizamiento exponencial, que es el otro método, para que ustedes también lo revisen un poco, lean un poco y les va a ayudar también. Entonces, volvamos a la teoría. Un ratito. Ya. Entonces, volvamos a la teoría. Esto acá, habíamos visto promedio, después volvemos a esa diapositiva. Habíamos visto promedio móvil simple, ¿no? Es el método más sencillo de los pronósticos. La serie de tiempo solo tiene un componente nivel más un componente aleatorio. Eso significa que la línea, o sea, el promedio simple es cuando no hay mucha variación en tus datos, ¿ok? Para que la tengan clara, ¿ok? Porque definitivamente hay más variación cuando es estacional, cuando es cíclico, hay otras variables, pero no es el caso ahora. Se supone la presencia de un patrón estacional de una tendencia de componentes cíclicos en los datos de la demanda. No se supone, perdón, no se supone. A eso me refería. No hay cambios abruptos en tu curva. Eso es lo que quiere decir. Esto es lo que les indiqué, ¿ok? Vas tomando desde 4 periodos, este promedio simple, 4 periodos, vas tomando los 4 últimos, ¿no? 4 de acá, 4 acá, los anteriores, y vas pronosticando, ¿correcto? Entonces, una vez que has pronosticado, ¿qué viene? Uy, perdón. ¿Se ve la tabla de errores? A ver, a ver. Ahí se ve la tabla de errores. ¿Lo vemos? Ya, ok. Ya se ve, ya. Entonces, atentos acá, por favor. Había pronosticado estas ventas para el 2016 y ¿qué es lo que hago ahora? Todas estas ventas lo copio en una tabla, que es esto de amarillo, por eso le he puesto amarillo. Esto es lo mismo, lo copio acá. ¿Y qué es esto? Estamos en el año 2016, esto es lo que yo pronostiqué y esto es lo que ocurrió realmente. Esto fue lo que ocurrió, la demanda real. ¿Ok? Entonces, acá acá empiezo a hallar los pronósticos, acá, perdón, los errores. ¿Y cómo, ingeniero Ricardo? Con las mismas fórmulas de los ejemplos del caramelo. Entonces, restas, demanda esto, desviación absoluto, ¿se acuerdan? De porcentaje de desviación absoluta. Esto está en la tabla y acá se les he puesto y acá hallamos el CFE, eso se los indiqué todos en los caramelos, la desviación absoluta,
¿ok? Desviación media absoluta es porque se divide entre los 12 periodos, el SM que también les indiqué, en el ejemplo de los caramelos, y el MAPE que les indiqué, que era 90.32, perdón, 7.53% del MAPE, y la señal de rastreo. Con este pronóstico que hemos elaborado, hacemos nuestra tabla de errores. ¿Ya? ¿Ok? Estas son las curvas, una curva Excel, ¿no? Que bota acá, ¿no? Es la demanda real versus lo que hemos pronosticado, ¿ok? Y con esto tenemos el cuadro de errores, ¿ok? Esto se los voy a dar ahora también para que es simplemente es un cálculo que lo realiza el Excel, simple, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos, volvemos acá. Esto ya lo hemos hallado, esto ya está en el Excel para que ustedes ya lo revisen. Simplemente todos estos errores de acá es la misma metodología, para que no se mareen mucho, de los caramelos, ¿ok? De los caramelos, es la misma metodología, ¿ok? Y acá se va culminando el tema, ¿no? Acá vamos culminando. Acá es lo que quiero que pongan atención, ¿ya? Y volvamos a esta lámina para que se entienda la idea, la idea. Si quedó un concepto, no quedó muy claro, no se preocupen porque esto está en la red, está en todo lado, pueden ver la grabación de nuevo. Olvídense un poco de ese tema porque es un detalle técnico que lo pueden revisar cuando ustedes quieran y hay miles de páginas de eso que explica. Pero volvamos acá. Nosotros hallamos el promedio móvil con sus 5 tipos de errores, ¿correcto? Entonces también hemos tenido que hallar el promedio móvil ponderado con los 5 tipos de errores y el suavizamiento exponencial con los 5 tipos de errores. ¿Para qué? Para que una vez que hemos usado los 3 tipos de técnicas de pronóstico, ¿qué cosa? Nos bota, ¿qué cosa? Esta tabla de acá. Acá está el promedio simple, el promedio móvil ponderado y el suavizamiento exponencial con los 5 tipos de errores. El CFE, el DMA, el SM, el MAPE. Entonces, ¿qué significa? Que después que hemos hallado con todos los métodos de pronóstico, que solo les he enseñado uno, los otros están en la hoja Excel, todos estos van a botar resultados. Y nosotros acá tenemos que tener el criterio para que con estos resultados, ¿cuál escogemos? A ver, vamos a leer, ¿cuál escogemos? Miren lo que dicen. Aunque ninguna de las 3 técnicas fue exacta, el suavizamiento exponencial obtuvo mejores puntuaciones en 3 de los 5 términos de error. Mira, el suavizamiento exponencial, son los mismos datos, ¿qué es lo que te quiere decir? Que el suavizamiento exponencial tuvo menor DMA, menor SM y menor MAPE. A diferencia del promedio móvil, que tuvo mayores a los dos, el promedio móvil ponderado tuvo menor CFE y menor señal de rastreo. Lo que te quiere decir en cristiano, en clara, para que entiendan que el suavizamiento exponencial, comparado con los otros métodos, tuvo menos errores que, ¿no? Que el promedio móvil o el promedio móvil ponderado. Se concluye que el suavizamiento exponencial es el mejor ajuste de los datos. Esta es la razón por la que debe usarse múltiples términos de error para evaluar la exactitud de un pronóstico. Si solo se usara el CFE para determinar la exactitud, se usaría una técnica que no es óptima para elaborar pronósticos futuros. ¿Qué es lo que te quiere decir? Supongamos que nosotros no hubiéramos considerado ni el DMA, ni el SM, ni el MAPE. Solamente hubiéramos considerado el primer cuadro, el CFE. ¿Quién hubiera ganado? El móvil ponderado. Y eso es un mal dato. ¿Entienden? Ese es un mal dato. Entonces, por eso, cuando ustedes calculan su tabla de error, los tienen que comparar ¿con qué? Con todos los métodos de pronósticos que tú has escogido para pronosticar. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es un poquito complicado para los que no han visto nunca, pero espero que se haya entendido. Revisen, vuélvenlo a revisar, por favor. Tengo que seguir avanzando porque el tiempo no me da, pero con el Excel, con el Excel sí. Bien, Garbe, sí, con el Excel lo van a entender más rápido, porque siento, pero esa es la idea. Entonces vamos avanzando, chicos. Lo importante es que entiendan la importancia del error, que hay varios métodos de pronóstico, que cada método de pronóstico te va a botar tipos de errores y esos errores los tienes que comparar. Y tienes que escoger el método que contenga la mayor cantidad, la mayor cantidad, o mejor dicho, escoger el método que tenga los menores errores. Seguimos.
Los métodos de causales de pronóstico, estos son los modelos causa-efecto. Por ejemplo, tú puedes pronosticar, este es otro tipo de modelo, ¿no? Estos son los causales, ¿ok? Tú puedes pronosticar, por ejemplo, cuántos helados vas a vender, ¿no? Un ejemplo simple, considerando, por ejemplo, la población, si son adultos, niños, la temperatura, la hora. Tú puedes poner muchas variables, ¿no? Históricas que ya las tienes consideradas, y en base a eso tú haces una ecuación y puedes, con esta ecuación lo usas como si fuera una calculadora que le ingresas datos y te bota también, claro, también para estudio de mercado, claro, bien, así, efectivamente. Y te da una línea, este es un análisis regresión, así se llama, ¿correcto? Y en base a esto puedes pronosticar. Vamos a ver un ejemplo simple, para que se entienda. Y imagínate que tú eres dueño, tú eres un empresario, y tú vas a invertir, estos son los meses, ¿no? Y el primer mes, tú has invertido 30,000, 30 por 1,000 ese, 30,000 en publicidad. O sea, vamos a suponer que Carla y Alan han invertido, son unos socios y han invertido 30,000 en publicidad. Por invertir 30,000 en publicidad, le ha generado 184,000 ventas. Qué interesante. Ah, mira, como ya les gustó a Carla y Alan esa inversión, en febrero invirtieron 40,000 y generaron 279,000 ventas. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué hicieron Carla y Alan? Empezaron a invertir dinero, y cada inversión les traía, ¿qué cosa? Beneficios, ventas, ¿ok? Entonces, ellos dos, como ya tenían estos datos, con estos datos que hicieron, generaron, ¿no? Con estos datos generaron una ecuación, que es la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta? Los que no saben, revisen la ecuación de la recta. Con estos datos generaron una ecuación. Esto te lo bota el Excel, los que saben lo pueden hallar, pero para que tengan una idea, con estos datos, ¿qué es lo que haces? Elaboras un modelo, y este modelo tiene una ecuación. ¿Y la ecuación cuál sería? Y 36,34 más 5,54x. X es la publicidad e Y es la venta. Creo que se entiende, una ecuación simple, ¿ok? ¿Y qué pasaría si X es cero? Si X es cero significa que ellos no invirtieron, ellos no quisieron invertir en publicidad. Alan dijo, no, se peleó Alan con Carla, no quiero invertir en publicidad. Entonces, si tú inviertes cero, ¿cuánto es lo que vas a vender? Solo 36,034 soles. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Entonces, en base a esta data, tú generas una ecuación y tú ingresas datos para pronosticar. Entonces, ¿existe una relación entre el gasto de publicidad y ventas? Vamos a realizar la regresión lineal para analizar la relación entre el costo de publicidad y las ventas. Ya lo hicimos. Y este sería el resultado. Esta ecuación de acá, 36,34 más 5,54x, que es de acá, es esta, 36,34 más 5,54 y la x. Estos datos son estadísticos, olvídense de esto. Entonces, como ya tengo mi ecuación, esta es ecuación, entonces, una vez Alan y Carla están contentos, dicen, ya tengo nuestra ecuación, hicimos nuestro modelo, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, a calcular, vamos a simular qué sucedería si yo invierto 100,000. Entonces, si Alan invierte 100,000, ¿qué hace? Estos 100,000 los ingresa a su calculadora, a su modelo, que sería 36,34 más 5,54 por 100 de acá. ¿Y qué le diría su modelo? Su modelo le diría, señor Alan, si usted invierte 100,000, va a vender 591,037. Y si invierto 120,000, va a vender 702,038. Y Alan, contento con su fórmula, empezó a hacer todas las simulaciones del caso. Y estos son los resultados. Y acá igualito, acá hay error absoluto, hay MAPE, es otras medidas, ¿correcto? Pero de eso se trata los métodos causales, que es totalmente diferente a los métodos de serie de tiempo. ¿Se entendió la idea? ¿Correcto? ¿Se entendió? Son modelos predictivos. Esto lo hace el Machine Learning, ¿ok? Este es un ejemplo simple en Excel, totalmente sencillo, pero esa es la idea. La idea es que tengan el concepto. ¿Cuál es el concepto? O sea, el concepto es que, mire, qué interesante, con variables del pasado, yo puedo crear un modelo o una ecuación matemática, y esa ecuación de matemática lo puedo usar como una mini calculadora para yo predecir mi negocio, ¿correcto? Con ese dato histórico, predecir mi negocio y simular todo lo que voy a vender. En eso consiste. Entonces, con eso hemos terminado el pronóstico de demanda y vamos rápidamente a iniciar con la gestión de compras.
Porque, ok, entonces, sí, la clase pesada es un poco la del pronóstico por los errores y también los sistemas